Bueno, muy bien. Ya había preparado la página, por eso me demoré un par de minutos más. Bueno, vamos a ver un poquito la definición de flexión compuesta, que si bien ya todos la sabemos, no viene mal volverla a repasar. Entonces, bueno, cuando uno tiene un cuerpo, cortamos con un plano cualquiera, separamos ese cuerpo en dos partes y reducimos las fuerzas a uno y a otro lado, en el caso más general va a pasar lo siguiente si no apago y no me borro de la página. Voy a tener una resultante de reducción, ¿sí? Y un momento resultante de reducción. Esto es el caso más general posible. Para estar en un caso de flexión compuesta, ¿qué es lo que tiene que pasar según lo que nosotros decimos? R, la resultante de reducción, tiene que coincidir con la resultante de reducción según el eje X. Es decir, tiene que tener una única componente. Y el momento resultante de reducción tiene o puede tener componentes, en el caso más general, en las dos direcciones de la pieza. ¿Estamos de acuerdo? A ver, ¿esto qué implica? En el caso de la resultante de reducción, ¿qué pasa con, vamos a ponerle acá como una especie de nota, la resultante de reducción en I y la resultante de reducción en Z? ¿Necesariamente tienen que ser cero? No. Podrán o no existir. Fíjense que RRI es el corte en la dirección I, mientras que RRZ es el corte en la dirección Z. La que sí tiene que existir, sí o sí, es la componente según X. ¿Entendido? ¿Sí? Bueno. Entonces, para resumir, porque ahora voy a hacer un dibujito sobre una sección, sobre una barra, y ver qué es lo que pasa. Imaginemos que tenemos una sección cualquiera, ¿sí? En donde es la barra que tiene una sección cualquiera y que yo tranquilamente puedo tener esto de acá, ¿sí? Bien. El eje de la barra es este de acá. Como siempre, el eje X. Después tengo el eje Z y tengo el eje Y. Este es el baricentro de la sección. ¿Qué es lo que sí o sí siempre va a tener que existir? Es lo siguiente. Voy a tener que tener. Perdón, lo que no puse acá fue no, esto no. Este era el eje X. Lo que sí o sí siempre va a tener que existir es esto de acá, y esto de acá. Esto es la resultante de reducción según el eje Z. Esta es la resultante de reducción, perdón, el momento, discúlpenme, de apurado. Este es el momento resultante según los ejes Y y Z, momento resultante de reducción según el eje Z, momento resultante de reducción según el eje Y. Esto es lo que tiene que existir sí o sí. Con el resto, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar lo siguiente. A ver. La resultante de reducción según el eje X tiene que ser sí o sí distinto de cero. RRI y RRZ podrán ser igual a cero o distinto de cero. El momento resultante de reducción según el eje X va a tener que ser igual a cero. El momento resultante de reducción según el eje Y va a ser, en su caso más general, va a ser distinto de cero,
y en el eje Z también. Así que este es un poquitito el resumen de todo esto. Se me podrá presentar el caso en donde uno de los dos momentos, uno de los dos tiene que ser distinto de cero. ¿Entendido? No necesariamente los dos tienen que ser distintos de cero, pero sí uno de los dos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda con esto? ¿Me expliqué? Esta es la definición de flexión compuesta. Tengo una flexión acompañada de un esfuerzo normal. ¿Sí? Bien. Bueno, seguimos un poquito más. Si hay alguna duda, me interrumpen. Hasta ahora esto es bastante sencillo lo que estoy planteando. Pero, ¿qué pasa? Ahí está, muy bien. Bueno, vamos a ver la interpretación que uno le puede dar a la flexión compuesta, que es básicamente dos. Uno, la flexión compuesta la puede interpretar de dos maneras. Y así es como la vamos a estudiar en todo lo que viene a continuación. Primero, a través de lo que acabamos de decir, un momento flector más un esfuerzo normal. Pero existe una segunda manera de ver esto, que es a través de un esfuerzo normal, de manera o aplicado excéntricamente. ¿Qué significa que está aplicado excéntricamente? Que el esfuerzo normal no pasa por el baricentro de la sección. ¿Entendido? Esas son las dos formas en las cuales uno puede interpretar a la flexión compuesta, y así es como nosotros las vamos a estudiar. La primera ya la vimos, tenemos el dibujo anterior. Veamos cuál es la segunda y cómo lo interpretamos de esa manera. ¿Entendido? Entonces fíjense que yo tranquilamente tengo acá la misma sección que antes, aproximadamente, la barrita, el eje de la barra, que es nuestro eje X, el eje Z, eje X, eje Y, el baricentro de la sección. ¿Y qué significa aplicar un esfuerzo normal de manera excéntrica? Significa hacer esto. Por un punto del plano de la sección, es decir, mira, ahí tengo el esfuerzo normal. Esto es. ¿Entendido? Ese es. Ahora, este punto por el cual va a pasar va a tener unas coordenadas respecto de del plano IZ. Esas coordenadas van a ser esto de acá, que la voy a denominar E sub Z y E sub I. Y al punto lo voy a denominar CP. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente, esto de acá, para no olvidarme, es el origen que coincide con el baricentro. Este esfuerzo normal es un esfuerzo normal aplicado excéntricamente. ¿Estamos de acuerdo? Al punto C sub P, o CP mejor dicho, lo vamos a denominar centro de presión. ¿Y qué es el centro de presión? Es el punto de aplicación del esfuerzo normal en forma excéntrica. ¿Entendido? CP pertenece al plano de la sección.
CP podrá ser o no un punto material. ¿Entendido? Esas son básicamente las condiciones de esto. E sub i y E sub z los vamos a denominar como las coordenadas del punto CP, que es el centro de presión. Vamos a distinguir esta distancia del origen al punto y la vamos a denominar con la letra E. O sea que el segmento GCP lo vamos a denominar E, y E significa excentricidad. Con lo cual, E sub i es la excentricidad respecto al eje Z, y obviamente es la componente Z Profe, una consulta. perdón, un segundito, sí, ya me la haces, ahí está. Sí, decime. Sí, cuando dice que podría ser o no un punto material, ¿a qué se refiere? Mirá, se fue tu voz, pero creo entender que lo que me quisiste preguntar es que cuando se refiere a un punto o no material, ¿a qué me refiero? Fíjate, este Claro, punto sí. CP es un punto que es un punto de la sección, ¿entendido? Y ese es un punto material, es decir, por ahí pasa materia. Si yo hubiera dibujado al centro de presión acá, fíjate que el centro de presión ahí no pasa, es un punto inmaterial porque no está asociado a ningún punto de la barra, sino está asociado a un punto del espacio, ¿entendido? Pero pertenece al plano de la sección. ¿Me expliqué? Sí, sí, buenísimo, gracias. De nada. Bien. Y después teníamos E sub z, que es la excentricidad respecto al eje Y, que en definitiva es la componente Y de. ¿Quedó claro? De tal manera que fíjense que E es igual a la raíz cuadrada de E sub I al cuadrado más E sub Z al cuadrado. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Alguna duda? ¿No? Sí, profe. Bien, bárbaro, me alegro. Bueno, sigamos un poquito más con esto. Acá está, perdón. Sí. Vamos a borrar esto. Esto lo borro. Es otra hoja, no se preocupen que esto queda. Porque voy a usar parte de lo que está ahí dibujado, entonces, es decir, es como que estoy tomando. Ahí está, bien, muy bien. Bueno, entonces. Ahí está. Ahí está, perfecto. Muy bien. Y ya que estamos, a ver, vamos a copiarlo, esto. Copiar. Y lo pegamos. Pegar. Ahí está, perfecto. Bueno, quedó perfecto. Ahí quedó bien. Bueno, a ver, ¿por qué hice esto? A ver, ¿por qué hice esto? Simplemente un poco para interpretar. Lo único que no me di cuenta que borré fue acá el esfuerzo normal original. Pero, ¿para qué hice esto? A ver, fíjense lo siguiente.
Yo lo primero que voy a hacer es voy a decir que estas dos figuras son iguales. Y usted va a decir, Luis, es el mismo dibujo, si lo acabas de copiar y pegar, ¿qué nos está? ¿Cargando? No, sí, ya lo sé, no les estoy cargando. Pero, ¿ustedes recuerdan el tercer y cuarto principio de la estática que vieron en estabilidad 1? ¿Se acuerdan? ¿Eh? Es decir, que un sistema nulo de fuerzas no provoca ningún efecto sobre el cuerpo sobre el cual se lo puede aplicar. Y ese es el tercero. ¿Y el cuarto cuál es? Es que yo a un cuerpo sobre el cual actúan un conjunto de fuerzas, le puedo agregar o quitar sistemas de fuerzas nulos y el efecto se mantiene inalterado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Eh? ¿Estamos todos? Sí. Se me borra. ¿Listo? Vale. Bárbaro. Entonces, a ver, voy a agregar este siguiente sistema de fuerzas nulas. Ahí está. Espectacular. Entonces acá tengo n y acá tengo menos n. ¿Entendido? La única diferencia que hice es que los hice pasar por el baricentro de la sección. Ahora, les pregunto, esto de acá, ¿qué constituye? Un par de fuerzas. Un par de fuerzas, que se ubica en el plano que va desde n a g, definen un plano, ¿no es así? Bueno, o sea que, a ver, esto yo lo puedo hacer de la siguiente manera. Voy a hacer esto de acá. ¿Sí? Y ahora hago esto, miren. Esto de acá. Upa, me parece que hice lío. Ah, no, perfecto. Lo copio y lo vuelvo a pegar acá ahora. Ahí está, perfecto. Muy bien. Entonces, con la única diferencia que ahora este n lo voy a borrar. Esto también, esto también. Eso lo dejo. Y lo que voy a hacer es, fíjense, voy a borrar esto, pero después lo voy a escribir simplemente por una cuestión de comodidad. Fíjense, el centro de presiones y el baricentro están definiendo el brazo de palanca del par de fuerzas n y menos n. Con lo cual, ese esfuerzo n y ese esfuerzo menos n se ubican en un mismo plano, lo mismo que la excentricidad y los puntos G y C. Esto de acá, en definitiva, ¿qué es? A ver si ustedes se dan cuenta y me ayudan. Y lo voy a hacer más grueso para que se note. ¿Qué es este punto? Esa línea que acabo de dibujar. ¿Qué les parece? Es una Una línea de recta. fuerza. ¿Cómo, perdón? Una línea de fuerza. Exactamente, es la línea de fuerzas. Fíjense que sobre esa línea, perdón, el plano este, que estoy acá dibujándolo, este, en definitiva, es el plano de flexión. Este es el plano de flexión. Y en definitiva, me quedó el momento acá aplicado, perdón, el esfuerzo normal acá aplicado, y me quedó el momento, me quedó el momento de esta manera. ¿Me entendido? Y obviamente el vector momento me quedará, vamos a dibujarlo acá, donde este ángulo es de 90 grados. ¿Quedó claro? ¿Sí? Ese es el plano de flexión, esa es la línea de fuerzas, y este es el momento flector, y Z. ¿Sí? Ah, perdón, y este de acá, obviamente, es el centro de presión que tenemos. ¿Eh?
Conclusión o algunas cuestiones a destacar. El baricentro de la sección y el centro de presiones definen la línea de fuerzas. ¿Entendido? El plano de flexión es perpendicular al plano de la sección y contiene a la línea de fuerzas. ¿Entendido? La excentricidad pertenece a la línea de fuerzas. Estas son distintas cuestiones que uno tiene que ir teniendo en cuenta. Y finalmente, que esto, bueno, ya lo sabíamos, simplemente lo repito, el momento flector IZ es perpendicular a la línea de fuerzas. ¿Quedó claro? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, se entiende. Sí. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a la clasificación de esto. Vamos a hacerlo rápido porque esto ya es... Simplemente esto fue la interpretación y así es como lo vamos a trabajar. Vamos acá rápido a lo que era... clasificación. Acá voy a ir muy rápido porque la clasificación es prácticamente muy parecida a la clasificación que vimos para flexión simple, así que es simplemente a un título más que nada de tenerlo esto registrado. Entonces, yo voy de vuelta, ahora 2, porque antes habíamos puesto con 1 a flexión simple, flexión compuesta, el esfuerzo normal es distinto de 0, el momento flector es distinto de 0. Estas son las dos condiciones que debe cumplirse para estar en una flexión compuesta. Muy bien. Esto a su vez se clasifica al igual que como clasificamos a la flexión simple, en la flexión compuesta pura y la flexión compuesta variable. ¿Sí? Acá, vamos a ponerlo, el esfuerzo normal es distinto de 0, el momento flector es distinto de 0, el corte es igual a 0. Acá es todo lo mismo, salvo que el corte es distinto de 0. A su vez, cada una de estas se clasifican en lo siguiente. .1.A, 2.1.b, y acá, ¿qué tenemos? Tenemos la flexión compuesta, pura, recta o normal, que es cuando la línea de fuerzas coincide con un eje principal de inercia varicente. Y después tenemos la flexión compuesta, pura, oblicua, que es cuando la línea de fuerzas no coincide con un eje principal de inercia varicente. ¿Entendido? Y lo otro, bueno, lo voy a copiar simplemente para escribir menos, y lo pego, ahí estamos, ¿sí? Y borro lo que no me sirve, que es acá el A, perdón, esto y esto, y acá es esto y esto de acá. Y simplemente completo, que sería
¿Entendido? Es decir, los conceptos de flexión pura o variable son independientes de que pueda ser la flexión recta u oblicua. ¿Entendido? Simplemente están puestos todos agrupados en un mismo esquema por una cuestión de comodidad en la representación. Pero fíjense que yo también, como les dije, para flexión simple, yo podría clasificar a la flexión compuesta en recta y oblicua, y después a la recta clasificarla en pura y variable, y a la oblicua también clasificarla en pura y variable. Son criterios. Los dos están bien, y con los dos no tenemos en general ningún inconveniente. Pero los conceptos de flexión pura o flexión variable, los conceptos de flexión recta o flexión oblicua, son totalmente distintos. Son totalmente distintos, es decir, no existe un solapamiento entre ellos. Yo los puedo definir en forma independiente unos del otro. Es una cuestión de comodidad representarlos a través de un único esquema, como estamos viendo acá. Bien, ¿me expliqué? ¿Hasta acá alguna duda? Porque ahora entramos ya en la parte un poquito más pesada, un poquito más densa, que tiene que ver básicamente con todo el desarrollo matemático para poder, obviamente, encontrar las expresiones y trabajar con todo lo que nos queda. ¿Sí? ¿Me expliqué, chicos? ¿Alguna duda? ¿No? Seguimos, entonces. Sí, sí. Bárbaro. A veces me hago más rápido borrando que escribiendo, así que por eso. Y me recuerda a borrar los pizarrones, así que es un poco eso. Muy bien. Entonces ahora muy bien. 4. Bien, perfecto. Bueno, vamos a ver el desarrollo del tema para poder encontrar acá todas las expresiones y todas las variables que nos interesan. Entonces, voy a hacer un esquema muy similar al que había hecho para flexión simple, con la única diferencia de que, bueno, acá vamos a estar en flexión compuesta y me van a aparecer una serie de elementos adicionales. Pero en esencia voy a hacer exactamente lo mismo. Bueno, vamos a poner así. Voy a tomar acá una sección cualquiera. Esa sección cualquiera voy a conocer acá sus ejes principales de inercia baricéntricos, que son los que estoy dibujando acá, y acá obviamente conozco al baricentro de la sección. Este es el eje 1, 1, este es el eje 2, 2. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a suponer que por alguna cuestión me viene dada la línea de fuerzas, que es esta de acá. Esa es la línea de fuerzas. ¿Sí? Y vamos a suponer que conozco al eje neutro también. Vamos a suponer que el eje neutro ahora, como hicimos antes, lo planteo también no baricéntrico. Entonces este es mi eje neutro no baricéntrico, y a su vez voy a dibujar un eje que sea paralelo al eje neutro, pero que pase por el baricentro de la sección, que lo voy a denominar GE sub n, o G sub EN. Es el eje baricéntrico paralelo al eje neutro. Vamos a suponer también que conozco la posición del centro de presiones. Fíjate que acá el centro de presiones lo estoy poniendo de manera inmaterial, lo estoy colocando ahí, ¿entendido? Lo único que sé es que el centro de presiones siempre siempre está en la línea de fuerzas. ¿Sí? Bueno, muy bien. Vamos a suponer, sin perder para ningún tipo de generalidad, que
El diagrama de tensiones es este que les voy a dibujar acá. Prolongo el eje neutro, ¿sí? Y ahí está. Vamos a poner acá este segmento que es perpendicular al eje neutro, que es mi línea de referencia, y vamos a suponer que el diagrama de tensiones es este de acá. ¿Sí? Este es nuestro diagrama sigma X de tensiones. ¿Sí? Bueno, muy bien. Vamos a distinguir también acá, esto de acá, y la tensión esa tensión sobre un eje baricéntrico paralelo al eje neutro, y la voy a denominar sigma C. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a distinguir algunos elementos que me van a interesar. A ver, voy a denominar como la distancia del centro de presiones a el eje G, la voy a denominar como E'. Y la separación entre el eje G y el eje neutro, que son dos ejes paralelos, la denomino S'. A la distancia del centro de presiones a G, bueno, eso es E, es la excentricidad. ¿Sí? Ahora, la línea de fuerzas, vamos a suponer que corta al eje neutro en un punto que se llama M. Y ahí tenemos todo. ¿Sí? ¿Me expliqué hasta acá? ¿Alguna duda? No, ¿no? No, no. Bien, voy a considerar ahora un diferencial de área. Ese diferencial de área lo voy a ubicar acá. Y esto lo voy a ubicar con respecto a dos ejes. Lo voy a ubicar respecto del eje de la línea de fuerzas y respecto del eje neutro. A las coordenadas las voy a llamar U y B. ¿Sí? Y además voy a llamar a la distancia de ese diferencial de área al eje G, lo voy a llamar B'. Fíjense que todas las distancias al eje G las llamo prima, y a las distancias al eje neutro en general las llamo sin el primo. Bueno, vamos a pasar todo esto en limpio, así se entiende. El eje neutro, vamos a ponerlo así. El eje neutro es paralelo al eje N. GEN es baricéntrico. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, muy bien. Después tengo que el segmento GCP es la excentricidad. Y voy a llamar a la distancia o el segmento GM, lo voy a llamar S. Voy a llamar como E' a la distancia del centro de presiones al eje GEN. Y voy a llamar S' a la distancia entre los ejes neutro y GEN. ¿Entendido? Y luego voy a tener un diferencial de área que es un punto material
de coordenadas U, que es la distancia del diferencial de área al eje, al eje no, a la línea de fuerzas, y voy a tener B, que es la distancia del diferencial de área al eje neutro. Y a su vez voy a distinguir como B' a la distancia del diferencial de áreas al eje GEN. Y con esto ya hemos tenido todo. ¿Mm? ¿Alguna duda con esto? ¿Alguna duda con esto? ¿No? ¿Se entiende? Bueno. Voy a escribir algo acá y ahí. Bueno, un segundo. Muy bien. Ahí está. Hipótesis de Bernoulli-Navier. Muy bien. La primera conclusión importante es, en flexión compuesta sigue valiendo la hipótesis de Bernoulli-Navier, de que las secciones se mantienen planas después de la deformación. ¿Estamos de acuerdo? Y si la hipótesis de Bernoulli-Navier es válida, es decir, se cumple, ¿qué voy a tener? Voy a tener que las deformaciones específicas longitudinales en función de z, por ejemplo, va a seguir siendo lineal. Si aplico Hooke, E por epsilon x va a ser igual a E por epsilon x función de z. Y esto es sigma x. O sea que sigma x también va a ser lineal. Es decir, que la ley de variación de las tensiones va a ser también lineal, tal como ocurría en la flexión simple. ¿Entendido? ¿Me expliqué? Sí, profe. Bueno, muy bien. Para todo el desarrollo que viene a continuación, voy a hacer la siguiente la siguiente relación voy a establecer, mejor dicho. Para este diferencial de área, le va a corresponder una tensión que va a ser esta, que la voy a denominar en forma genérica sigma. Por lo tanto, fíjense lo siguiente. Esta distancia, desde el eje neutro medido acá, es S'. Pero esta distancia, medida desde el eje neutro, ¿cuánto vale? B. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tengamos en cuenta eso. Entonces, acá vamos a poner ahora relación inicial.
relación inicial. Entonces yo voy a tener que sigma es a B como sigma 0 es a S'. Y teniendo en cuenta que B es igual a S' más B', voy a tener que sigma es igual a S' más B' y es igual a sigma 0 sobre S'. Estas dos relaciones son las que le vamos a denominar relaciones iniciales y son las que me van a permitir que las voy a denominar 1A y 1B simplemente. Analizar ahora las ecuaciones de equivalencia, que es lo que viene a continuación. ¿Me expliqué hasta acá? Si quieren vuelvo para visualizar un poquito mejor estas relaciones, pero a ver, recuerden que es una relación de triángulos. Lo que no puse acá, discúlpenme, es que esto es B, pero bueno, se ve acá. Entonces sigma es a B como sigma 0 es a S'. Y tengan en cuenta que B es igual a B' más S'. ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Bueno, dicho esto, vamos sí ahora a analizar las ecuaciones de equivalencia. Creo que era, a ver, déjenme ver, 0260456. Está bien. Muy bien. 02.05.06. Qué cabeza la mía, 0506. Ahí estamos. No sabía que era. Ahí estamos. Entonces ahora. Análisis de las ecuaciones de equivalencia. Bueno. A ver. Primer punto. Para las ecuaciones 2, 3 y 4 que vinculan a las tensiones tangenciales con los esfuerzos internos, acá se sigue el mismo análisis que para flexión simple. Es decir, basados en que en la hipótesis, vamos a ponerlo acá, basado en la hipótesis de Bernoulli-Navier. Es decir, la hipótesis de Bernoulli-Navier que me decía que las secciones se mantienen planas, hace que las secciones no solo se mantengan planas, sino que también no se distorsionen y por lo tanto las tensiones tangenciales serán mínimas. Los remito a rever lo que vimos en su momento. ¿Estamos de acuerdo? La clase pasada. Bueno, segundo punto. Vamos con la primera ecuación de equivalencia. La primera ecuación de equivalencia ahora no es nula. ¿Por qué? Porque el esfuerzo normal es distinto de 0. Entonces tengo que la integral a todo el área de la sección es igual a sigma x por diferencial de A. Pero si ustedes tienen en cuenta la expresión que nosotros recién acabamos de ver, que sigma x es a B como sigma 0 es a S', de acá tengo que, en realidad, sigma x es igual a sigma 0 sobre S' por B. Expresión que puedo reemplazar en la expresión anterior. Por lo tanto, me queda que n es igual a la integral extendida a toda la sección de sigma 0 por S' por B por diferencial de A. Ahora, tengan en cuenta esto. Para esta sección,
sigma 0 y S', ¿cómo es? ¿Cómo es sigma 0 y S' para esa sección? Y Constante. primero que para esa sección es constante, porque sigma 0 son las tensiones correspondientes a unas fibras determinadas y específicas para esa sección que tiene una solicitación determinada, eso es constante, y S' es la separación entre dos ejes, bien definido, por lo tanto también es constante. O sea que sigma 0 y S' es constante para la sección. Cada sección va a tener un sigma 0 y S' que podrán ser o no distintos. Con lo cual, salen fuera de la integral. Por lo tanto, me queda sigma 0 sobre S' por la integral extendida a toda la sección de B por diferencial de área. ¿Y qué es esto? ¿Qué es eso? Momento estático respecto al eje neutro, puede ser. Exactamente, muy bien. Esto es el momento estático respecto del eje neutro. Ahora bien, vamos a escribirlo de la siguiente manera. Es el momento estático del área de la sección respecto del eje neutro. Muy bien. Ahora, todo esto también es igual a ¿qué? Al área de la sección por S'. ¿Por qué? Porque S' es la distancia del baricentro de la sección al eje neutro. ¿Se entendió? ¿Puede repetir, profe? Sí. Te voy a hacer un esquemita. Vamos a poner acá como no está. Así que es una nota aclaratoria. Imagínate que vos tenés esta, ¿cómo se llama? Esta área de esta sección transversal. ¿Sí? Imagínate que este es un eje cualquiera que estás analizando. El eje EE. Si vos querés calcular el momento estático, ¿de esto qué haces? Bueno, yo tomo un diferencial de área. Este diferencial de área tiene una distancia D al eje E, por lo tanto, el diferencial de momento estático es igual a la distancia por el diferencial de área. Y si yo quiero el momento estático respecto del eje E, es igual a la integral de diferencial de S, que a su vez es la integral extendida a toda la sección de D por diferencial de área. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, suponete que por algún motivo yo conozco la posición del baricentro, o la quiero determinar. Esto es dG, la distancia del baricentro al eje E. Por definición de baricentro de una sección, esto va a ser igual al área de la sección por la distancia G. ¿Entendido? Con lo cual, lo que estoy haciendo, en definitiva, es que si la distancia del eje neutro al eje G sub EN la había llamado S', en definitiva, estoy reemplazando estas coordenadas donde B es D y diferencial de área es diferencial de área. Entonces, esto es igual a A por S'. ¿Me expliqué? Si no, vuelvo a la figurita anterior. Chicos, ¿se entendió esto? Sí, sí. ¿Seguro? Bueno. Entonces, fíjate que esta expresión ahora, la puedo escribir de la siguiente manera, que es esta que tenía acá. Yo puedo escribir que el esfuerzo normal, que era igual a sigma 0 sobre S' por la integral extendida a toda la sección de B por diferencial de área, es igual a sigma 0 sobre S' por el área por S'. Esto de acá lo cancelo. Con lo cual llego a la conclusión de que N es igual
a sigma 0 por el área. Y de acá llego a la conclusión de que la tensión en las fibras baricéntricas que se ubican sobre una recta paralela al eje neutro es igual al esfuerzo normal dividido el área de la sección. Esta es la primera gran conclusión. ¿Entendido? Expresión. Las tensiones normales en las fibras baricéntricas que se ubican sobre un eje paralelo al eje neutro tienen como valor al cociente entre el esfuerzo normal y el área de la sección. Es decir, como si fuera una solicitación axial en forma exclusiva. ¿Quedó claro? Chicos. Sí, profe, quedó claro. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a analizar lo que serían la quinta y sexta ecuaciones de equivalencia, pero tomadas de una manera un poquito distinta. Y es la siguiente. A ver. Muy bien, muy bien. Después, la semana que viene, ustedes repasen todas estas notas, todas estas deducciones y cualquier cosa me preguntan. ¿Entendido? Porque son fáciles, pero hay que prestarle atención y son bastantes. Ese es lo que muchas veces nos termina, más que nada, molestando un poco. Así que repásenlo. Vamos ahora con lo que sería, yo lo voy a llamar así, mire, a ver. Lo voy a llamar como 3, la quinta ecuación de equivalencia. Quinta ecuación de equivalencia. Acá se tomará momentos respecto del eje neutro. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. O sea que es como si fuera el eje neutro, el eje Y. Es como si el eje neutro, si quieren acá pongan eje neutro coincidente con eje Y. Bien. Bueno, muy bien. Entonces, siempre toda ecuación de equivalencia plantea la equivalencia entre las solicitaciones internas y las tensiones. Entonces, vamos a ver ahora cómo lo explicamos. Si yo estoy tomando momento respecto del eje neutro, el momento respecto del eje neutro desde el punto de vista de las solicitaciones es igual a n por E' más S'. Solicitaciones internas. ¿Y las tensiones qué van a ser? Van a ser la integral extendida a toda el área de la sección de sigma x por diferencial de área. Esto es un diferencial de fuerza por la distancia, que era B. Reescribiendo esto, llego a que sigma x por B por diferencial de área. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Tengamos en cuenta que hace un ratito vimos que sigma x era igual a sigma 0 sobre S' por B. Con lo cual, esto lo voy a reemplazar acá. Entonces, me queda que el esfuerzo normal, que es igual a el esfuerzo normal por E' más S', es igual a la integral extendida a toda la sección de sigma 0 por S' por B al cuadrado por diferencial de área. Esto nuevamente, al igual que antes, para esa sección es constante. Sale fuera de la integral. Y al salir fuera de la integral,
¿qué me queda? Me va a quedar algo siempre y cuando no siga borrando la página, que va a ser igual a sigma 0 sobre S' por la integral de b cuadrado por diferencial de área extendida a toda la sección. ¿Y esto qué es? Es el momento de inercia del área de la sección respecto del eje neutro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Bueno, ahora, fíjense lo siguiente. Vamos con esta nota. Bueno, esperen un segundito que bueno, ya se va a dar cuenta que no le costó, no sigue. No se preocupe. Ahí. Bueno, tengamos en cuenta lo siguiente. Si aplicamos el teorema de Steiner, yo voy a tener que el momento de inercia respecto del eje neutro es igual al momento de inercia respecto del eje G más el área de la sección por la distancia que separa ambos ejes al cuadrado, que es S' al cuadrado. ¿Entendido? Y además, si se considera que sigma x 0 es igual a n dividido área, y reemplazo todo eso en la expresión esta que acabamos de aplicar, nos encontramos con lo siguiente. A ver. N por E' más S'. Era esto de acá. En vez de sigma 0, pongo N sobre A. Entonces tengo N sobre A por S', porque S' estaba ahí. Por I sub G N más el área por S' al cuadrado. Bueno, acá puedo tranquilamente cancelar N con N. Y puedo distribuir A por S' dentro del corchete. Entonces, ¿qué me queda? Me queda lo siguiente. Me queda E' más S' es igual a I sub G N sobre el área por S' más el área por S' al cuadrado sobre el área por S'. Bueno, a ver. ¿Qué es esto de acá? ¿Qué es eso de ahí? ¿Se acuerdan? ¿Qué es el cociente entre el momento de inercia del área de una sección respecto de un eje y el área de la sección? ¿Sí? ¿Qué es? Chicos. ¿Se acuerdan? ¿Puedes repetir un segundo? Sí, lo puedo repetir. Fíjense que yo lo que hice es, apliqué el teorema de Steiner y considerando que sigma x0 era igual al esfuerzo normal dividido el área, lo reemplacé en esta expresión. ¿Sí? Entonces puse n por E' más S', y en vez de sigma 0 puse n sobre A, pero como estaba dividido S', mantuve el S', y I sub En lo puse como IG más el área por S' al cuadrado. Cancelo n porque está de un lado y del otro, y después distribuyo 1 sobre A por S' dentro del corchete. Entonces me queda lo que vemos ahí. Y les pregunto, ¿qué es ahora esto de acá? El cociente entre el momento de inercia del área de sección respecto del eje neutro dividido el área de la sección. ¿Qué es?
Sería la distancia entre G y N al cuadrado. La distancia entre G y... Entre los dos ejes, entre No. G y el paralelo. No, eso es esto de acá es el radio de giro. ¿Se acuerdan lo que era el radio de giro o no? Cuando ustedes tienen una sección, ¿sí? Vamos a suponer que te toman este eje baricéntrico. Eje. ¿Sí? Ustedes van a tener el área y pueden calcular el momento de inercia del área de esa sección respecto del eje. Si ustedes realizan el cociente, perdón, que lo escriba. Si ustedes realizan el cociente entre el momento de inercia del área de una sección respecto de un eje y el área de la sección y le sacan la raíz cuadrada, eso se llama radio de giro de la sección respecto de ese eje, que se lo indica con la letra R o con la letra I. Por lo tanto, si yo tengo I sub eje dividido el área, es igual al radio de giro al cuadrado. ¿Entendido? Por lo tanto, esto de acá es el radio de giro respecto del eje G, E, N al cuadrado. ¿Se entendió? Esto lo vieron en física de estabilidad 1 el cuatrimestre pasado. Probablemente no se lo acuerden, pero lo ponemos ahí en un cartelito para tenerlo en claro. ¿Me expliqué? Chicos. Sí. Bien. El área, esto y esto lo cancelan, el cuadrado se va con esto. Conclusión. Me queda que E' más S' es igual a el radio de giro respecto del eje baricéntrico paralelo al eje neutro sobre S' más S'. ¿Entendido? Bueno, bien. Dicho esto. A ver. Este S' lo cancelo con esto de acá. S' lo puedo pasar al otro miembro multiplicando. Por lo tanto, me queda que RG EN al cuadrado es igual a E' por S'. Ahora, analicemos esta expresión. El radio de giro elevado al cuadrado me da una magnitud positiva. Ahora, ¿qué es S' y E'? Vuelvo, creo que fue a ver acá. Fíjense, E' no entendió este chico. Un segundito, por favor. Les pido un minuto. Discúlpenme, ahí estamos, ahora sí. Fíjense que E' y S' están de distinto lado del baricentro de la sección. Con lo cual, si están de distinto lado del baricentro de la sección, eso significa que un valor va a ser positivo y el otro lo voy a considerar negativo. ¿Por qué? Porque siempre yo estoy poniendo a mi terna, en mi origen de la terna cartesiana, con mi baricentro de la sección. Entonces, independientemente de cuál sea positivo o negativo, esto de acá va a multiplicar un parámetro positivo por otro negativo, con lo cual esto es negativo. Y fíjense que esta expresión no cierra. Y para que cierre, yo tengo que colocarle acá un signo negativo.
Con lo cual, esta expresión, en definitiva, me queda que el radio de giro del área de la sección respecto de un eje baricéntrico paralelo al eje neutro elevado al cuadrado es igual a menos E' por S'. Y ustedes dirán, Luis, ¿qué me querés decir con esto? Porque la verdad que está bien. Y lo que me quiere decir esto es que el eje neutro de la sección, fíjate que S' es la distancia del eje neutro al eje baricéntrico. Y E' es la distancia del centro de presiones al eje baricéntrico. Por lo tanto, ¿esto qué significa? Significa que el eje neutro y el centro de presiones se ubican en semiplanos distintos respecto del baricentro de la sección. Y esto es muy importante. Esto es muy importante. ¿Entendido? ¿Por qué? Porque nos indica que a priori, uno, dado el eje neutro, yo ya sé dónde me tiene que dar el centro de presiones. O dado el centro de presiones, yo ya sé de qué lado tiene que estar el eje neutro. Si después, cuando yo hago los cálculos, eso no se cumple, es porque evidentemente hemos hecho algo mal. Es decir, a ver, dada una sección cualquiera, ¿sí? En donde este es el baricentro de la sección. Si yo a ustedes les ubico, por ejemplo, el eje neutro acá, el baricentro tendrá que estar de acá. ¿En dónde? El centro de presiones deberá estar ahí. ¿Dónde exactamente? No sé. Pero tendrá que estar ahí. No podrá estar acá el centro de presión. Tampoco podrá estar acá. Tampoco podrá estar acá. ¿Entendido? Si yo les doy, por ejemplo, esto de acá, donde el baricentro es este, y les ubico el centro de presiones acá. El eje neutro, yo no sé la inclinación que pueda llegar a tener o no, pero seguro va a estar acá, de ese lado. Donde no podrá estar es, por ejemplo, acá. Esto no es posible. Esto no es posible, porque se ubican del mismo semiplano de donde está el centro de presión. ¿Entendido? ¿Me expliqué, chicos? Sí, profe. Bueno, muy bien. Ténganlo en cuenta porque esto es muy importante para lo que ustedes, para después nosotros le vamos a pedir entre los elementos determinar siempre el eje neutro, el centro de presiones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien. Borramos rápido. Muy bien. Bueno, borramos el pizarrón y ya seguimos. Entonces, me queda 4, sexta ecuación de equivalencia. Se tomará momento respecto de la línea de fuerzas. ¿Mm?
Imagínense que acá la línea de fuerzas es como si fuera el eje Z. ¿Eh? Es aproximadamente, no es exactamente lo mismo. Entonces, tengan en cuenta que lo siguiente, que la línea de fuerzas, perdón, lo dibujé muy mal. Ahí está, la línea de fuerzas. Y el vector momento son perpendiculares. ¿Estamos de acuerdo? Y seguimos manteniendo lo mismo. Ahora, al ser perpendiculares, la proyección del momento sobre la línea de fuerzas es cero. Entonces, lo que vamos a plantear acá, lo voy a plantear en verde, es que 0 es igual a la integral extendida a toda el área de sección de sigma x por diferencial de área, esto es el diferencial de fuerza, por la distancia de ese diferencial de área a la línea de fuerzas que le habíamos llamado U. ¿Entendido? Esto, reescribiéndolo de otra manera, me queda sigma x por U por diferencial de área. Bien. Ahora, teniendo en cuenta que sigma x es igual a sigma 0 o sigma 0x, lo mismo. Sigma x0 sobre S' por B, lo puedo tranquilamente reemplazar allá. O sea que todo esto lo reemplazo acá. Por lo tanto, me queda que 0 es igual a la integral extendida toda la sección de sigma x0 sobre S' por B por U por diferencial de área. Esto es constante. Sale fuera de la integral. Me queda sigma x0 sobre S' por la integral extendida toda la sección de B por U por diferencial de área. Con lo cual, esto lo puedo cancelar. Y por lo tanto, ¿qué me queda? Me queda que 0 es igual a la integral de U por B por diferencial de área. ¿Y qué es esto, en definitiva? ¿Qué es esto? Y esto es el momento centrífugo del área de la sección respecto de la línea de fuerzas y respecto del eje neutro. ¿Entendido? Esto es la conclusión a la cual nosotros arribamos, que así como pasó en todo flexión simple, acá con esta expresión que creo que es la 4, ¿sí? Llegamos a que la línea de fuerzas y el eje neutro, ¿cómo son? Conjugados de inercia. Recuerden que dos ejes son conjugados de inercia cuando el momento centrífugo respecto de ambos ejes es nulo. ¿Entendido, chicos? ¿Sí? Bueno. Vamos a llamarlo a esta expresión 4A. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver lo siguiente. Si uno tiene en cuenta que B es igual a B' más S', lo reemplazo en esa expresión, ¿no? Entonces tengo que 0 es igual a U por B' más S' por diferencial de área. O sea que esto lo puedo integrar de esta manera. ¿Entendido? Bueno. Esto es el momento de inercia, momento centrífugo, perdón, respecto del eje G y respecto de la línea de fuerzas. ¿Sí? Bien. Para esta sección, S' es constante. Por lo tanto, sale fuera de la integral. ¿Y esto qué es? Esto es el momento estático del área de la sección respecto a la línea de fuerzas. Pero la línea de fuerzas siempre es baricéntrica. Por lo tanto, ¿cuánto vale? 0. Conclusión. El momento de inercia
el momento centrífugo respecto a la línea de fuerzas y respecto del eje G, es nulo. O sea que el eje G y la línea de fuerzas son también conjugados de inercia. ¿Quedó claro? ¿Me expliqué, chicos? ¿Eh? Sí, sí. Sí, profe. Bueno. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno. ¿Cómo aplicamos esto ahora? ¿Cómo resolvemos? Entonces, la pregunta que viene a continuación es cómo resolvemos ahora un problema de flexión compuesta oblicua, que es el caso más general, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que vamos a ver ahora, y así que, y creo que para mucho más no nos va a dar, con un pequeño ejemplo, y nos quedan las propiedades para la semana que viene y lo terminamos ahí. Pero esto sí quiero terminarlo porque si no quedamos muy desfasados de la práctica. Así que yo creo que nos pasaremos 5 minutos, pero lo vamos a terminar. Entonces esto sería de resolución. Parece que sabía lo que iba a escribir, ¿no? Así que bárbaro. Entonces, ¿cuál es el objeto ahora de acá? ¿Por qué le ponemos acá forma de resolución? Porque nuestro objetivo es determinar las tensiones en un punto. En realidad, y extrapolando esto, en todos los puntos de la sección. ¿Estamos de acuerdo? Para eso voy a partir de algo. Voy a poner una sección con una solicitación compuesta oblicua en donde todos los parámetros que voy a tomar van a ser positivos. Y esto no va a perder ningún tipo de generalidad en el análisis que voy a hacer. ¿Entendido? Así que no se preocupen por esto, porque les dejo es más a ustedes que cambien los parámetros que yo pongo y van a llegar a la misma conclusión a la cual yo voy a estar arriba. ¿Entendido? Entonces, vamos a suponer que tengo esta sección. ¿Sí? Vamos a suponer que este es un eje, el eje Y baricéntrico. Vamos a suponer que este es el otro eje Y baricéntrico y principal de inercia Z. Y este obviamente es el origen que coincide con el baricentro de la sección. Es decir, ejes Y y Z son ejes principales de inercia baricéntricos. Terna o X y Z. Origen coincide con G. Todo como venimos trabajando hasta ahora, sin ningún inconveniente. ¿Entendido? Bueno, vamos a suponer que esta es nuestra línea de fuerzas. Y vamos a suponer que este es el momento que está actuando, el vector momento que está actuando como solicitación, y que a su vez este es el esfuerzo normal. ¿Qué significa que eso es el esfuerzo normal? Que es positivo, porque veo la puntita de la flecha. Bueno, muy bien. Si yo lo descompongo esto en sus componentes Y y Z, ¿qué voy a tener? Voy a tener
la componente I del momento y la componente Z del momento. Es decir, descompuse mi flexión oblicua en dos flexiones rectas. ¿Entendido? ¿Sí? Al hacer esto estoy descomponiendo la flexión oblicua en dos rectas. Y a su vez tengo un diferencial de área, que es esto de acá. Este diferencial de área tiene dos coordenadas. La coordenada Z y la coordenada Y. ¿Entendido? Resumiendo todo lo que estoy haciendo. Tengo el esfuerzo normal es mayor a 0. MI es mayor a 0. MZ es mayor a 0. Y a su vez, bueno, el diferencial de área es una entidad obviamente mayor a 0. La coordenada I que estoy tomando de ese diferencial de área es positiva y la coordenada Z también. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Algo que no me haya explicado? ¿Que no se haya entendido? ¿No? Bueno. No, se entendió. Bien. Planteo el problema. Entonces, la tensión normal, sigma X total, ¿a qué va a ser igual? Bueno, si es válido el principio de superposición de efectos, va a ser igual a la tensión sigma X que provoca el esfuerzo normal, más la tensión sigma X que provoca el momento flector. Pero el momento flector, ustedes me pueden decir, pero escúchame Luis, ¿el momento flector no lo descompusiste en un oblicuo en dos rectos? Sí, tienen razón. Entonces, puedo escribir esto en la suma, es decir, las tensiones provocadas por el momento flector, es igual a las tensiones provocadas por las dos flexiones rectas. ¿Y cada uno a qué es igual? Bueno, a ver, vamos a ver. Sigma X total va a ser igual a qué. A ver, las tensiones debido al esfuerzo normal se calculan como N sobre A. Las tensiones debido al momento I se calculan como MI sobre I sub I por Z. Y las tensiones debidas a MZ se calculan como MZ dividido I sub Z por I. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? No, ¿no? Bueno. A ver. El esfuerzo normal que yo puse era positivo. El MI también positivo. El MZ positivo. El área es una magnitud netamente positiva, lo mismo que el momento de inercia en I y el momento de inercia en Z. Las coordenadas del diferencial de área que puse eran positivas. Por lo tanto, aritméticamente, me pasa lo siguiente. Este primer término es positivo, este segundo término es positivo, y este tercer término también es positivo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Bien. Entonces, fíjense lo siguiente. Fíjense la particularidad siguiente. A ver, el esfuerzo normal, si es positivo, provoca tensiones de tracción. Y por convención, las tensiones de tracción son positivas. Con lo cual, este cociente que tengo en el primer término coincide con esa primera convención de que tensiones de tracción son positivas, tensiones de compresión las adoptamos negativas. Por lo tanto, es como que esto está precedido de un signo más. El momento en I, para ese diferencial de área, ¿qué tensiones provoca? ¿De tracción o de compresión? Les pregunto a ustedes. De tracción. De tracción.
Por lo tanto, fíjense que el resultado aritmético coincide con esa primera convención de que las tensiones de tracción son positivas, las de compresión son negativas. Por lo tanto, acá lo precede un signo más, porque hay coincidencia. Y el momento en Z, ¿qué tensiones provocan ese diferencial de área? Compresión. Compresión. Por lo tanto, acá no existe coincidencia entre esa convención inicial y este resultado aritmético. Con lo cual, ¿qué tengo que hacer? Poner un menos. Ponerlo menos. Muy bien. En definitiva, esta expresión me queda de la siguiente manera. Tengan en cuenta que tal como yo les dije en flexión simple oblicua, esta es una expresión que es totalmente genérica para esta terna y para esta convención que uno está adoptando. Si yo cambio la terna, es muy probable que tenga que rever esta expresión. ¿Entendido? E inclusive si trabajo con otros ejes, X e Y, Z, X y Z o X y Y, bueno, eso uno lo tenga que rever. Pero para esto, esta expresión es la que vale, y como nosotros estamos trabajando con esto, en definitiva, no tendríamos ningún inconveniente. ¿Quedó claro? Y fíjense que esto vale para todos los puntos. Porque fíjense, a ver, como todas las magnitudes son positivas, si yo elijo un punto, por ejemplo, como este de acá, supónganse que elijo este punto, que lo llamo B. ¿B qué coordenadas tiene? Es decir, I de B y Z de B, ¿qué son? ¿Coordenadas de qué tipo? ZB es positivo y su B es negativo. Entonces fíjense que si yo tengo esto, que I sub B es menor a 0 y ZB es mayor a 0, veamos que sigma X debido a N, esto es positivo porque no depende del punto, todos tienen la misma tensión, pero la tensión en X debido a MI, ¿cómo va a ser? Bueno, si yo lo reemplazo en esta expresión, como Z es positivo, todo esto queda positivo. Y fíjense que el MI en B provoca tensiones positivas. Y la tensión sigma X debido a MZ, como I es negativo, le cambia el signo y me queda también positivo. O sea que el MZ provoca en B tensiones de tracción. O sea que las tres tensiones son positivas en este caso, ¿no? Póngale acá para el punto B, que es un punto de comparación. ¿Quedó claro? ¿Me expliqué, chicos? Sí, sí. Sí, profe. Bueno, muy bien. A ver si me conviene. Vamos a hacer lo siguiente. No, vamos a escribirlo de vuelta, porque voy a hacer más lío borrando que... Eh, muy bien. Bueno, vamos a ver exactamente esto, pero en vez de, desde el punto de vista de la solicitación por flexión más la solicitación axil, lo vamos a ver a través de la solicitación axil aplicada de manera excéntrica. ¿Entendido? Entonces, fíjense lo siguiente. A ver. Fíjense lo siguiente.
Voy a tomar un diferencial de área igual al anterior, ¿sí? En donde esto es Z y esto es Y, y en donde vamos a ubicar al centro de presiones, lo voy a ubicar acá, con lo cual esto es E sub I, y esto de acá hasta acá es E sub Z. ¿Estamos de acuerdo? ¿Mm? Vamos a suponer también que el eje Z coincide con el eje principal 2 y este con el 1. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a suponer acá que CP es el centro de presiones o de presión, donde E sub I es mayor a 0, E sub Z es mayor a 0, y a su vez la coordenada I es mayor a 0 y Z también es mayor a 0. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Bueno, ahora fíjense, si yo aplico un esfuerzo normal positivo, el momento respecto del eje Y, ¿a qué va a ser igual? El momento respecto del eje Y va a ser igual a N por la excentricidad Z. ¿No es así? Entonces, fíjense lo siguiente. Fíjense acá lo siguiente. El esfuerzo normal es positivo. La excentricidad Z es positivo. Aritméticamente esto es positivo. Y el producto de N por EZ, ¿qué me da? ¿Un momento en I positivo o negativo? Positivo. Positivo me da. O sea que esto va a ser positivo. Por lo tanto, acá va precedido de un signo menos. Ahora, si yo multiplico al esfuerzo normal por la excentricidad al eje Z, ¿qué me va a dar? Me va a dar un momento sobre el eje Z. Entonces, esto va a ser lo mismo, va a ser algo parecido, va a ser igual a perdón, MZ va a ser igual a N por E sub I. Pero resulta que N es positivo, E sub I es positivo, esto es positivo. Y el MZ, cuando yo multiplico N por E sub I, ¿a qué es igual? ¿A un momento de MZ positivo o negativo? Negativo. Negativo. Por lo tanto, acá va precedido un signo menos. ¿Me expliqué? Conclusión, para que nos quede claro. MI es igual a N por E sub Z, MZ es igual a menos N por E sub I. ¿Quedó claro? Y de acá se despeja que E sub Z es igual a MI dividido N y E sub I es igual a menos MZ dividido N. ¿Quedó claro? Entonces, dicho esto, si yo reemplazo en la expresión anterior estos valores, estas expresiones, ¿qué me queda? Me queda que sigma x total es igual a n sobre a más n por e sub z sobre i sub i por z más n por e sub i sobre i sub z por i. Así que esta es la otra expresión, no ahora como una, no como la suma de dos solicitaciones, una flexión más un esfuerzo axil, sino como una solicitación normal o axil aplicado de manera exenta. ¿Quedó claro? Bien. Ahora,
De esta expresión yo puedo jugar un poquito más todavía. Y es lo que vamos a hacer. Yo puedo sacar como factor común a n sobre a. Por lo tanto, voy a poder escribir que sigma x total es igual a n sobre a por 1 más el área por e sub z. Un segundo, por favor, les pido. Deme un minutito, ¿eh? Bueno, acá estamos. Discúlpenme. Entonces, saco como factor común a n sobre a y me queda a por e sub z sobre i sub i por z más el área por e sub i sobre i sub z por i. Pero resulta que esto ¿a qué es igual? ¿Eso a qué es igual? Es igual al radio de giro al cuadrado respecto del eje y. Entonces, y lo mismo esto, pero respecto del eje z. Con lo cual, sigma x total, uno lo puede expresar también de la siguiente manera. N sobre a por 1 más e sub z sobre el radio de giro respecto del eje y al cuadrado por z más e sub i por el radio al cuadrado respecto del eje z por i. ¿Mm? Así que esa es la otra forma de ver esto. Muy bien. ¿Me expliqué, chicos? ¿Eh? ¿Alguna duda? ¿Mm? ¿Sí? Bueno. Me queda una cosita que me va a llevar 5 minutitos, pero sí se las quiero dejar planteado porque si no, ¿cómo se llama? Bueno, no voy a poder, no les va a servir es necesario para la práctica de mañana, perdón, del jueves y del viernes. Son 5 minutos y nos vamos, nada más, que es la determinación del eje neutro. Así que les pido un poquito de paciencia, así pensé que llegaba, pero bueno, estuvimos ahí. Bueno, el eje neutro lo puedo determinar a partir de cualquiera de estas expresiones que yo acabo de ver, acabo de tomar, que en el eje neutro yo lo vuelvo a escribir, en el eje neutro, las deformaciones son nulas y las tensiones son nulas. ¿Entendido? Con lo cual, si yo calculo las tensiones sigma x totales en el eje neutro a través de esta expresión n sobre a más mi sobre i sub i por z menos mz sobre i sub z por i, van a ser nulas. Y a las coordenadas de ese eje las denomino con el subíndice n, que significa eje neutro. Con lo cual, fíjense que de acá yo puedo despejar una variable en función de la otra y determinar la ecuación del eje neutro. Entonces, puedo escribir esto, en definitiva. Me va a quedar como... me va a quedar de la siguiente manera. Me va a quedar como menos n sobre a por i sub i sobre mi más mz sobre i sub z por i sub i sobre mi por i sub n. Y esta es la expresión, de este punto de vista, desde del eje neutro.
de la recta del eje neutro. Profe, ¿puede ser que haya que invertir los... o porque no es MZ por la coordenada Z sobre el momento de inercia I? ¿Cómo? Perdón, no te expliqué. No te En entendí. el segundo renglón vio que es normal sobre área más, y ese momento no debería ser el momento en Z. Acá, Claro, o sea, el S, porque o me confundí cuando copié antes, a ver, que no, esto está bien, porque vos fíjate que vos tenés una sección, si estos son los ejes Z e I, vos tenés acá una tensión que va a ser igual a el momento en I dividido el momento de inercia respecto del eje I por la distancia Z a ese eje I. O sea que está bien, esta expresión está bien, salvo que en alguna, a ver acá, salvo que acá yo la haya escrito mal, y no, pero están bien. No, están bien esta. Esta está bien, sin querer me haya equivocado, pero fíjate que es lo mismo que para flexión simple. O sea, míralo al revés. Míralo de esta manera. Vamos acá. Fíjate, si yo tomo un punto cualquiera y sobre ese punto obtuvo una tensión, ¿sí? Tengo ese diferencial de fuerza que es igual a sigma x por el diferencial de área. Entonces, yo a esto lo puedo multiplicar por la distancia y o por la distancia z a cada eje. Si yo lo multiplico por la distancia z, es decir, si yo hago sigma x por diferencial de área por z, la distancia z es este valor. Entonces, eso me da un momento en la dirección y. Esto es un diferencial de momento en y. Ahora, si vos haces sigma x por el diferencial de área, que es el diferencial de fuerza, por y vas a tener un diferencial de momento en z. ¿Entendido? ¿Sí? sí, Entonces, fíjate que la distancia y el momento, eso están invertidos. No el momento de inercia. El momento de inercia siempre al respecto del eje sobre el cual actúa el momento. Porque es el que te ayuda a resistir la flexión, ¿no? Porque se va a flexionar alrededor de ese eje. A ver si me das un segundito. A ver si lo sigo a tener. Pero creo que no lo tengo porque me parece que la perdí. No, pero tengo una regla que. Esa regla de plástico, pero evidentemente desapareció del mapa. Ah, no, acá está, perfecto. Acá lo encontré. Mirá, a ver. Vamos a hacer. Paro de compartir. Y conecto acá la camarita. Y yo tenía una hojita acá, que la voy a usar de borrador. Y de paso, escribo. Un segundo. Mira, ¿ves la reglita? ¿Sí? Si yo la pongo horizontal, ¿estamos de acuerdo? Con lo cual la sección transversal es un rectángulo. Y le voy a aplicar un momento. O sea, que le estoy aplicando esto de acá. A ver si alcanzas a ver. Primero la aplico, la pongo acostadita y después la pongo así, vertical. ¿Entendido? No sé si se alcanza a ver. Entonces, cuando yo la flexiono, lo que me está acá resistiendo es, fíjate que el momento que estoy haciendo es este, por lo tanto el momento es horizontal. ¿Entendido? Entonces, si el momento es horizontal, la que me está ayudando a resistir es justamente el eje horizontal de la sección transversal, que es el más débil, es el menos resistente, que acá sería el eje horizontal. No sé si se alcanza a ver. En cambio, si yo la doy vuelta, ahora la sección transversal sigue siendo rectangular, pero la flexión va a ser sobre el eje fuerte. Entonces, fíjate que cuando acá la estoy tratando, ustedes ni siquiera ven de la rigidez que tiene,
O sea, para poder doblarlo, esto además es un material frágil, en este sentido se va a terminar rompiendo, pero estoy haciendo fuerza y no creo que alcancen a ver ustedes cómo esto se flexiona. Cosa que acá es recontra flexible y se observa cómo es el momento. Es un momento aplicado horizontal. En los dos es horizontal, lo único que cambio es la orientación de la barra. No sé si me expliqué con esto, para Sí, sí. interpretar que el momento y el eje resistente están en la misma dirección. ¿Eh? Sí, señor, profe, gracias. Bien, perfecto. Y cerramos esto, un minuto. Esto es muy simple. Fíjense que acá, esto es tal vez casi, no le diría lo más importante, pero en flexión compuesta, Profe, no estaba compartiendo, ¿no? es verdad. Yo estoy. Ahí está. En flexión compuesta, el eje neutro no es baricéntrico. Fíjense que en todas las demostraciones que hicimos nunca dijimos que el eje neutro era baricéntrico. Y lo vemos en el primer término de esta expresión, donde S es la ordenada del origen. Cuando la ordenada del origen es distinto de 0, esa recta no pasa por el origen, por lo tanto no pasa por el baricentro. ¿Entendido? ¿Sí? Entonces, lo que se hace es, se da un valor a I sub n, se da un valor 0 a I sub n, si I sub n es igual a 0, determino Zn. Ese es un punto del eje neutro. Y después, otro que se hace es, si Zn es igual a 0, se determina el valor de I sub n. O sea, esto es para el primer punto, y esto es para el segundo punto. Yo necesito ahora determinar dos puntos para poder trazar el eje neutro. Antes determinaba uno solo, porque el otro ya era, al ser baricéntrico en la flexión simple, ya quedaba unívocamente determinado. Acá necesito determinar los dos valores, y lo que comúnmente se hace es esto, porque ahí se determina dónde el eje neutro corta al eje Y y al eje Z. ¿Entendido? ¿Me expliqué? Porque sea un poquito rápido con esto. ¿Mm? Sí, profe. Bueno, me alegro. No nos alcanzó el tiempo para hacer un ejemplo, pero lo dejamos para la semana que viene, y seguro en la práctica ya van a estar practicando jueves y viernes. Bueno, ¿alguna duda? Yo sé que se quieren ir, son 1:10, vengo bajando los tiempos de terminación, así que no sé si me quieren hacer alguna consulta y todo, yo me quedo un rato más, no hay problema. No, por mi parte no, profe. Bueno, chicos, si no hay dudas, nos despedimos y nos encontramos la semana que viene. Perfecto, Bueno, profe. Buena gracias por la semana. clase. Gracias No, profe. igualmente para todos ustedes. Pásenla lindo. Muchas gracias, profe. Hasta luego.